Listo, sé bienvenido hoy a esta clase. Bienvenido, este es un nuevo centro académico que me he creado, ¿ya? Pues para que lo tengas en cuenta, yo te compartiré publicidad. Vamos a empezar. Lo que vamos a ver es acerca de lo que es límites y continuidad. ¿Estamos? Para nosotros ver esto Sí. de límites y continuidad, es necesario hacer una pequeña introducción. Vamos a ir con nuestra introducción. Entonces, me vas a ir leyendo acerca de esto. ¿Qué me dice? A ver, lee por favor. Introducción. El límite es una operación aplicada a una función en un punto, de forma ¿Mm? intuitiva. Es el valor al que tiende la variable dependiente, entre paréntesis y, cuando la variable independiente, x, se aproxima a un punto determinado o al infinito. Por Exactamente. ejemplo, Muy bien. Me está diciendo claramente que un límite es una operación. ¿Sí? Es una operación que se aplica a una función, a cualquier función real, que son las funciones que hemos visto en matemáticas. Me dice que de forma intuitiva es el valor al que tiende la variable dependiente, conocida como y, cuando la variable independiente x se aproxima a un punto determinado o al infinito. Por ejemplo, mira, si yo digo que la función es 3x menos 1, cuando yo digo el límite, cuando la variable independiente x tiende a 1, de 3x menos 1 es igual. Lo que yo voy a hacer es calcular ese valor o esa operación. Mira lo que voy a hacer. Simplemente es un pequeño reemplazo. En vez de x, le voy a aproximar a 1. Entonces me quedaría así. 3 por 1 menos 1. O sea, cuando yo ya reemplazo, el límite ya se pierde, ya no existe, o sea, ya no puedo seguir manteniendo el límite. Cuando nosotros el límite ya ya. le reemplazamos el valor de x, automáticamente el límite se pierde y comienzo a calcular el valor que me dé. Entonces me queda 3 por 1 y bueno, 3 por 1 y restado 1. ¿Qué me quedaría de resultado? Esto, ¿no es cierto? Realmente es 2. Ajá, 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Introduzcámonos en una pequeña conclusión. Por lo tanto, podemos afirmar que el límite, cuando x tiende a 1 de 3x menos 1 es igual a 2. ¿Sí? Ya, entonces aquí lo que hicimos simplemente es un pequeño reemplazo y de ese reemplazo me resultó un valor de 2, nada más. Es lo que me dice por introducción un límite. ¿Hecho? Eso sí. Listo. Vamos a continuar. ¿Hay preguntas? Ninguna. Todo muy claro. Chévere. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que aprender aquí? Antes de iniciarnos con lo que es la continuidad, está en que debemos tener en cuenta que hay funciones, escúchame bien, va a haber funciones que al ser reemplazadas en ciertos puntos, o sea, lo que hice delante del reemplazar, en ciertos puntos nos Ujú. van a resultar indeterminaciones. O sea, cuando yo reemplazo, al momento de sacar un valor, me va a dar un valor indeterminado. Es decir, que cuando ponemos en la calculadora nos sale sintax de error, que es básicamente un error matemático. Es lo que me está tratando Ya. de decir. Entonces, eso me está diciendo que yo tenga muy en cuenta que va a haber ese tipo de funciones. ¿Qué tipos de indeterminaciones vamos a tener, Josecito? Mira, las indeterminaciones a tener siempre en límites van a ser las siguientes. Cuando hablamos de funciones racionales, cuando hablamos de funciones racionales son la división entre dos funciones. Es una función racional, es una fracción más claro, donde el numerador es una función y el denominador es otra función. Mira, Ok. puedo tener del tipo 0/0. Cuando yo pongo en la calculadora 0/0, me da error matemático. De igual manera, puedo tener esto, un valor que diga infinito sobre infinito. Es otro Mm, valor indeterminado. Otro valor puede ujú. ser de 0 por infinito. Mira, al reemplazar me También. va a dar eso. Otro es Sí. infinito menos infinito, que va a seguir siendo infinito. Todos esos Infinito. resultados me van a dar infinito, o sea, una indeterminación. Pero Claro. también tengo las famosas funciones trascendentes. ¿Cuáles son las trascendentes? Las que están afectadas de forma en que la variable independiente puede estar como exponente, como logaritmo
o como función trigonométrica, como por ejemplo 1 elevado al infinito, 0 elevado al infinito, 0 elevado a la 0, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, chévere. Cuando resolvamos los ejercicios, hay por forma de explicación, te voy a pedir que hagas una captura de pantalla, ¿vale? Ya. Ya, para que cuando yo te pida regresar, lo regreses. Muy bien. O si quieres, pues capturar pantalla cuando vos quieras. Ya. Entonces, vamos a irnos a la Ok. resolución, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Porque ahorita ya te expliqué en la introducción, ya vimos cómo se manejan y todo, pero ahora vamos así a lo concreto, como tú tendrías que resolver. Vamos ahí. Por ejemplo, Ya. digamos que me piden, calcula el valor del siguiente límite. Y me ponen este ejemplo. El límite cuando x tiende a 1, mira, de una fracción. En la fracción tengo x al cuadrado menos 1 y en el denominador tengo x menos 1. Ahora, esta función Ya. que tiene una fracción se conoce como función racional. ¿Por qué se llama racional? Porque es una fracción donde existe en el numerador una función polinomial y en el denominador otra función polinomial. Entonces, básicamente es la división entre Ok. dos funciones. Por eso se llama racional. Entonces, me está pidiendo que yo calcule el valor de ese límite. ¿No es cierto? Yo por introducción te había dicho que el límite es simplemente una operación que lo que trata es de reemplazar el valor y tener un resultado, ¿no es cierto? Así es. Entonces vamos a ver qué sucede. Primero hacemos el reemplazo. Eso primerito vamos a hacer. Entonces si yo reemplazo, mira cómo me va a quedar. Al momento de yo reemplazar, se pierde el límite y en vez de x lo voy a cambiar por el valor de 1. De la siguiente manera. Fíjate. Entonces me queda de 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. ¿Sí o no? Porque solo estoy reemplazando. Claro. ¿Te diste cuenta que aquí cuando puse el igual ya se perdió el límite? O sea, aquí el límite cuando yo reemplazo ya se pierde. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es Vaya. 1, ¿no es cierto? Y 1 menos 1 me da 0. Y Ujú. abajo también 1 menos 1 Cero. es 0. Si pongo en la calculadora 0 sobre 0 me va a dar una indeterminación, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, como me da una indeterminación, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No es como el primer límite que te puse de ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. El primer límite yo le reemplacé y me daba un valor normalmente. Entonces, aquí es donde vemos la nota importante que yo te decía que hay funciones que cuando al reemplazar me van a dar indeterminaciones. Pero la situación está en que yo analice o que yo haga la resolución correcta de cómo levantar esa indeterminación. Entonces, como segundo punto, la indeterminación vamos a proceder a levantar. ¿Estamos? No quiero que me salga ese tipo de valor, quiero que me salga un valor numérico. 1, un cuarto, 7 séptimos, menos 5, etcétera. Cualquier número, pero que no me salga ese 0 sobre 0. Ok. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer generalmente es ver si es que puedo simplificar mi expresión o mi función. Entonces, lo que yo voy a hacer lo siguiente es darme cuenta que en mi numerador tengo una diferencia de cuadrados. No sé si te das cuenta. Ujú. Entonces, Sí, claro que sí. vamos a ver qué pasaría si hago el siguiente proceso. Mira, voy a empezar a factorar el numerador. El denominador no lo puedo factorar lastimosamente, entonces queda así Claro. mismo. Entonces lo vamos a factorar, me quedaría así. Mira, diferencia de cuadrados. La raíz del Exacto. primero Ajá. más la raíz del segundo menos. Y abajo conservo lo mismo. Si yo me puedo dar cuenta, en el momento que factoreo, resulta que puedo simplificar el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador. ¿Sí o no? Así es. Entonces simplifico y me va a quedar solo x más 1. No tengo nada X más. más 1. Entonces, ¿ahora qué me tocaría hacer si ya tengo simplificado? Simplemente reemplazar. Solo reemplazar. Listo. Entonces, reemplazando, ¿cuánto crees que me daría? A ver, reemplázale tú a ver si sale lo mismo. Hazle reemplazo tú en tu Ya. cabeza o en una hoja de papel. Me dice cuánto queda. Saldría 1 más 1 que es igual a 2 Listo, vamos a ver. porque reemplazo 1. Entonces, al momento de yo reemplazar, me va a quedar así. 1 más 1 es igual a, Que es igual a 2.
¿no es cierto? Entonces fíjate que cuando yo levanto la indeterminación, ya se me pierde este 0/0. O sea, Ujú. ya no existe. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Sí estamos Todo claros? bastante claro. Sí. Entonces, un recurso que nosotros siempre vamos a tener que utilizar en límites es el famoso factoreo. Tenemos que aprender a factorar, no hay de otro. Si no, no nos sirve. No, no sirve, claro. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Calcular el Ya. valor del siguiente límite. Vamos a poner esto. Fíjate, me dice el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x menos 2 sobre x menos 4. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Reemplazar. Reemplazar. Entonces reemplázale tú y dime cuánto te queda. Ya. Límites igual a x de 4. Queda, me sale 0/0. ¿No es cierto? Entonces tengo el mismo caso del anterior. ¿Sí o no? Sí. Entonces te va a quedar algo así de Josecito. ¿No es cierto? Ajá, así mismo me salió. Perfecto. Entonces como me sale eso, nuevamente tengo que hacer levantamiento de indeterminaciones. Me toca hacer. Pero aquí resulta que me pasa algo medio especial. Resulta que la función que tengo no es factorable, ¿no es cierto? Ujú, claro. Entonces, como no es factorable, tengo que buscar otra forma de resolver. Entonces, si yo me puedo dar cuenta un poquito, tengo una raíz en el numerador, ¿no es cierto? Entonces, raíz de x menos 2. Sí. Entonces, realmente Ujú. cuando nosotros tenemos raíces, lo que vamos a aplicar es la famosa racionalización, que me acuerdo que yo sí te expliqué en algún momento, ¿o no? Sí, sí me explicó. Ok. Sí me ¿Qué es la explicó. racionalización? Simplemente es eliminar esa raíz que tengo de tal manera en que no me salga un resultado de 0/0. Es cambiarle, pero ponerle de Ya. otra forma. Es como, por ejemplo, ahorita te digo Josecito, pero tu pelada viene y te dice, mi amorcito. Realmente es la misma persona, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces eso vamos a hacer ahorita. Mira cómo se hace. Entonces vamos a racionalizar lo que es el numerador. Mira cómo lo voy a hacer. Mira, si yo me pongo a analizarle lo que está en rojo, es la forma como se racionaliza. ¿Y cómo se racionaliza? Este raíz de x menos 2 que tengo en mi numerador va a ser la Ya. clave, porque en la parte que está en el paréntesis, esa parte va a ser Sí. la famosa conjugada. La conjugada es el mismo valor del numerador, pero cambiado de signo. ¿Estamos? O sea, aquí es Ya. raíz de x Sí. menos 2. Entonces la conjugada tiene que ser lo mismo, pero con signo cambiado. Nada más. Sí, no cambia. Eso tiene que ser Ya. tanto para el numerador como para el denominador. Porque si esto de acá yo lo Mm, analizo, míralo, al ser el mismo valor, yo le simplificara esto y me quedaría uno, ¿no es cierto? Entonces realmente no afecta en nada que yo claro. haga eso. Entonces, esa es la razón. Cuando yo le multiplico por la conjugada, tiene que ser el mismo valor arriba y el mismo valor abajo. Con ese objetivo, yo ya no tengo problema. Sigue siendo la misma expresión. Es como que ahorita tú te pusieras una gorra. Quedas igual, solo lo que cambia es que estás con gorra, pero sigue siendo la misma persona. Sigo siendo yo. Ajá, Ajá. entonces lo mismo es aquí, solo estoy como quien dice vistiendo o arreglando, pero sigue siendo lo mismo. Entonces cuando yo hago eso, voy a empezar a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador de la siguiente manera. Mira, ¿qué es lo que hice? Ya. Si yo me puedo dar cuenta, aquí tengo raíz de x menos 2 y arriba tengo raíz de x más 2. Esto de aquí se conoce como el producto de la suma por su diferencia. Es lo inverso de la diferencia de cuadrados. ¿Estamos? Es lo inverso. Ah, ya. Entonces, como es lo inverso, voy a darle la vuelta. ¿Te das Ujú. cuenta que si yo le veo desde abajo hacia arriba, aquí tengo una diferencia de cuadrados? ¿Sí o no? ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, Ajá. ¿a qué era igual la diferencia?
al producto de la resta o de la suma por sus dos raíces, ¿no es cierto? Entonces digo, la raíz de x Sí. y la raíz de 2, saco la raíz, b, ya me queda ese valor, no pasa nada. ¿Te diste cuenta? Ujú. Entonces, cuando yo tengo el producto de la suma por su diferencia o el producto de la diferencia por su suma, lo que hago es, a la primera cantidad le elevo al cuadrado y le resto la segunda cantidad, que es igual también, y El también le cuadro. elevo al cuadrado. Es lo que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Entre paréntesis, obviamente, Sí, para no confundir. Y abajo, claro. como te das cuenta que son diferentes expresiones, solo mantengo el producto de x menos 4 y la Claro. raíz de x más 2. O sea, no afecta en nada. Solo arriba. Mm, ¿Estamos? Solo arriba. ya. Si es que este raíz de x menos 2 hubiese estado en el denominador y el x menos 4 hubiese estado en el numerador, o sea, este abajo y este arriba, era lo mismo. Simplemente que este raíz de x menos 2 al cuadrado hubiese estado no en el numerador, sino en el denominador. Es lo único Denominador. que cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ay, 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 Entonces ay. la Sí. racionalización puede ser en el numerador o en el denominador. No hay problema. Ah, ya, ya. Listo, Listo. Josecito. Entonces, cuando yo hago eso, yo puedo ir simplificando, ¿no es cierto? Esa raíz Ujú. en el 2 y ese Con 2 el al 2 cuadrado le se puedo hace elevar al 4. cuadrado. ¿Me daría así? ¿Sí o no? Exacto. Entonces me Sí, queda sí, no x sale. menos 4 y abajo también tengo un x menos 4 y una raíz de x más 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Al tener términos iguales, pues procedo a simplificar. ¿Ve? Simplificar. Entonces, cuando yo simplifico, me va a quedar así. ¿Sí o no? Claro. Arriba me queda Sí. 1. No es que me queda 0, no. Me queda 1 porque estoy simplificando. Y abajo Uno. Ah, tendría la ya. raíz de x más 2. Entonces, como ya tengo simplificado y levantado la indeterminación, voy a proceder a calcular el límite. Entonces, ¿cuál sería tu trabajo ahorita? Reemplazar, ¿no es cierto? Sí. Ya, reemplázale, mijo. Reemplazo. Ya. A ver cuánto queda. Me saldría 1/4. Perfecto. Vamos a ver. Listo. No hay problema. Ujú. Un ¿Y ya cuarto. qué quiere decir? Que el límite ha tenido un valor de un cuarto. Es lo que está Un tratando de cuarto. decir. ¿Estamos? Sí. Nada más. Entonces, con esa indicación, ve, hazle una captura de pantalla en tu celular. Ya. Ya Listo. lo hago. Me avisas cuando ya la hayas hecho. Ya. Ya la hice. Ya, mijo. Continuamos entonces. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo está claro. ¿Estamos Bastante. claritos, claritos? Sí. Ya, más claro que el amor por tu novia. Sí. Ya, listo. No hay problema. Vamos a continuar. Así mismo es el amor. Yo también le amo a la matemática. ¿Qué te parece? Ah, ya. Bonito, ¿no? Muy bien. Eso no Sí. me traiciona. Ya, No seguimos. le miente. Eso sí no miente. Siguiente segmento que vamos a hacer es el siguiente. Aprendiendo. Es una estrategia que él ha manejado. ¿Qué quiere decir? Que aprendo y luego entiendo. Esa es la mezcla de esas dos cosas. Pues pilas ahí, ¿no? Ujú. Ahora es donde tú te Sí. vas a ir desarrollando tus capacidades. Vamos a ver cómo te va. Mira, ve, te sonríe. Ya, seguimos. Vamos con ejemplos parecidos a los del documento, ¿ya? Me dice, por ejemplo, ve, sean las funciones f de x es igual a x al cuadrado menos 16. Es una función. Y g de x, otra función. Es como que te digo, este se llama Fausto y el otro se Ya. llama Gustavo. Vamos, pero ambos tienen el mismo Sí. apellido. El uno es Gustavo, un apellido con X, sí hay. Mm, No, ni no. idea. No, no hay nada de apellidos con X. Bueno, entonces la idea es que este es Fausto X y el otro es Gustavo X. ¿Estamos? Ya, ese Ya. es en una sola variable. Ya. Entonces lo que me está diciendo es que a través de estas dos funciones, o sea, en vez de f de x y g de x, yo hallé el límite, dice, hallar el límite cuando x tiende a 4
de f de x dividido o partido, también saben decir los españoles dicen partido g de x, ¿saben decir? Entonces, Ya, cuando me está diciendo eso, simplemente está en que yo, en vez de que ponga f de x, le ponga x al cuadrado menos 16, estaría acá. Y en vez de g sí, de x, le ponga x al cuadrado menos 3x menos 4. Nada más. Es lo que me está tratando de claro. decir. Y aplique lo que yo te enseñé de Ajá, antes. ¿Qué factore sí, o qué racionalice? Nada más. ¿Vamos? Entonces, ajá, irte ayudando un poquito, ¿ya? Vamos un pasito. Primero hagamos un reemplazo, ¿ya? ¿Cómo me quedaría el reemplazo? De la siguiente manera. Mira, si hago el límite sí, cuando x tiende a 4, entonces me quedaría x al cuadrado menos 16 sobre x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Viste cómo reemplacé? ajá, sí. Ya, entonces cuando ya reemplazo, ahora sí que hago. El límite lo voy a evaluar El cuando límite. x vale 4, ¿no es cierto? Entonces le reemplazo. Ujú, Entonces digo 4 al cuadrado, 16, ¿no es cierto? Menos 16. 16. Lo mismo en el otro. 4 al cuadrado es 16, menos 3 por 4 es 12, 3 le por pongo 4, acá, 2. y menos 4. Y menos 4. Al realizar las operaciones me da también, otra vez, mira, me da 0 sobre 0. Pero, ¿Sí o ajá, no? sí. Entonces, como me dio 0 sobre 0, ¿qué me toca hacer ahora? Levantar Eso la, me toca levantar la indeterminación. Entonces, es lo que vas a hacer tú ahorita. ¿Cómo levanto la indeterminación? Entonces, como ayuda, lo que tienes que hacer ahí está en simplificar de tal manera en que este x al cuadrado menos 16 se convierte en otra cosa y también el trinomio de abajo. Más claro, para que no te marees, lo que yo quiero es que le factores y que saques un resultado. Podrás hacer en 2 minutos, si has de poder hacer. sí, creo. A ver, intenta y me dices cuánto te queda el límite. Ya. Inténtale nomás, tranquilo. Yo estoy aquí esperando. En 2 minutos voy a volverte a hablar.
¿Aló? Josécito, Ya casi acabo de decir. yo te Me espero un falta. minuto más, tranquilo, hágale nomás. Ya. Listo, Josécito, y estamos, ¿no? Sí, ya ahí me salió. ¿Cuánto te queda, mijo? Me quedó 8/5, pero no sé si estaré bien. Ya, vamos a ver cómo te ha salido. Vamos a ver. Voy a decirlo otra vez paso por paso. Ya. Entonces, cuando yo levanto la indeterminación, me puedo dar cuenta que arriba, o sea, en el numerador, tengo una diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Diferencia de cuadrados. Sí. Eso. Y en el denominador tengo un trinomio que me toca también Un factorar en trinomio. dos productos. Pues mira cómo se Ajá. hace. Mira, ahí tengo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo se Sí. hace. En el numerador, digo la raíz del primero más la raíz del segundo, la raíz del primero menos la raíz del segundo. Me queda así. Mira, en el numerador me queda x más 4 por x menos 4. Y en el Oh, sí, sí me salió denominador, así. y en el denominador me queda x menos 4 por x más 1. ¿Cómo se factora este? Mucho ojo. Cuando tengo un trinomio, abro dos paréntesis, descompongo el x cuadrado, me quedaría x a la Sí. izquierda en X. ambos lados. El signo, ¿cómo va el signo? El primero el signo va menos, Menos. ¿ya? Y el siguiente es el producto de los dos signos, o sea, menos por Ajá, menos que me es quedaría más. más. Listo. Sí. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 4 y que al ser signos diferentes me den restados, me den menos 3. Es lo Menos que tengo. 3. Entonces, ¿cómo ponía? 4 y aquí le pongo Menos 1. 4 y 1. Entonces ahí me queda menos 3, ¿ve? Porque mira, ve. 4 por 1 es Menos 4 y 4. menos 4 más 1 me da menos 3. Menos 3. Entonces, ahí está factorado. Si yo ponía cambiado, ¿ve? Resulta que en vez de 4 ponía 1. Y aquí en vez de 1 ponía 4. Al yo hacer la resta, me quedaba 3 y no me quedaba menos 3. Es la diferencia. Claro. Sí. Vamos. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna. Sí Ya. me está saliendo como pensé. Ya, listo. Entonces, la idea está en que Hasta ahí. siempre yo pueda simplificar factores. O sea, siempre va a haber factores que van a existir que coincidan. En este caso, el que Siempre tiene que coincide, simplificarse, ¿verdad? siempre tengo que jugar con álgebra aquí. Juego con el álgebra y ahí se me van simplificando. Entonces aquí me queda este Ya. x menos 4 le tacho con este x menos 4. Y ya, ahora sí lo haría de la siguiente manera. Solamente reemplazar. ¿Sí o no? Sería 4 Sí. más 4 y 4 Sobre más 1. 4 más 1. Entonces me quedaría el resultado, lo que tú me dijiste, ¿no es cierto? 8/5. Perfecto. Sí. Entonces quiere decir que estamos yendo por buen camino. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chévere, mijo, no hay problema. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Viste que sí es fácil? Sí, sí, sí. Ya, Pensé que esa. no iba a salir en la película. No, sí está bien, no dudes de ti. De tu pelada puedes dudar, pero no de ti. Ya, haz una Sí es. captura de pantalla nomás. Ya le hago. Ya. Listo, continuamos entonces. Resulta que cuando nosotros estudiamos límites, resulta que voy a tener, como siempre, lo más importante es analizar la gráfica. Te das cuenta que tengo dos Ujú. gráficas, ¿no es cierto? Una Sí. gráfica que está en una línea continua y tengo otra gráfica que es una línea, bueno, más claro, es una línea que se ha Entrecortado. cortado, ¿sí o no? Ujú. Hay un cierto Sí. salto. La primera gráfica nosotros la vamos a hacer
en un solo dibujo. Es decir, yo hago el dibujo sin levantar la mano. Pero la segunda, para yo hacer el siguiente dibujo, me toca necesariamente levantar la mano, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cuando yo no levanto la mano, se llama función continua. Pero cuando yo levanto la mano, se llama función discontinua. Entonces, ¿por qué va a ser discontinua? Porque se corta. Ya. Mira, el tema que vamos a enfatizar hoy es la famosa continuidad de una función. Es ver si una función es continua o es discontinua. Vamos a ver. La Ya. introducción es la siguiente. Pilas, ¿no? Cuando hablamos de continuidad, quiere decir que la gráfica de la función no debe presentar saltos. ¿Sí? Cuando decimos saltos, Cuando es continuo. ajá, quiere decir, ve, que no se debe alzar la mano para graficarse. Es lo que te está tratando de decir, que no debo alzar la mano para graficar. Tiene que ser seguidito, no puedo levantar la mano. Ya. Entonces, la que es continua es la de la izquierda, mientras que la derecha es discontinua. Claro. Ya, muy Sí es bien. continuo. Vamos a seguir. Ahí está el ejemplo, ¿no? Sí. La imagen de la izquierda es continua, ya que se graficó sin levantar la mano. Pero la imagen de la derecha es discontinua porque se levantó la mano para graficar. Más claro que eso, no creo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el límite? Mira, aquí quiero que te pongas un poquito a pensar. El límite lo que hace es, ve, al reemplazar un valor x sub 0, que tengo aquí, al yo reemplazar ese valor, va a resultar en un punto acá, ve, en un punto llamado f de x sub 0. ¿Sí viste? Ya. Ya. Entonces, es Sí. cuando nosotros tenemos, por ejemplo, te acuerdas que te puse primerito una función y reemplacé y me salió un valor, ¿no es cierto? Eso de ahí es el Sí. punto que nosotros podemos verlo acá. Así de fácil. Y esa línea Mm. se llama y igual a f de x, o sea, es la función. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo tengo una función discontinua? Al yo poner un x sub 0, te das cuenta que existen dos valores, ¿ve? Hay un valor que Claro. topa aquí, ¿ve? Antes de que las líneas se junten, ¿ve? Entonces aquí es un dato. Ujú. Y en el mismo punto más arriba hay otro dato, ¿ve? Miren. Entonces, aquí tengo esa función discontinua. Entonces aquí yo tengo que analizar bien bonito, pero que no me confunda. Cuando yo tengo ese tipo de cosas, estoy hablando que no hay un límite. O sea que ese salto es muy grande. Tiene que ser un salto bien pequeñito para que exista el límite. Si no, no hay. Ya. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si estuvieran casi juntitas las líneas, ahí podría afirmar que hay límite. Pero si las líneas son muy separadas, digo que ya no hay límite, No. porque no hay un Ya no valor hay límite. que converja ahí. ¿Listo? Ujú. Ya, Sí. hágale nomás una captura de pantalla. Ya. Listo. Cuando nosotros analizamos la continuidad, mijo, tenemos que hablar de tres condiciones. O sea que en matemática, para que una función sea continua a través de límites, vamos a estudiar tres condiciones. Es más o menos cuando te dice tu novia, sí, voy a ser tu chica, pero te pongo tales condiciones, ¿no es cierto? Dice, me tienes que ir a ver a la casa temprano, me tienes que comprar mis chocolates, me tienes que llevar a pasear al parque o al cine. Así te saben decir, no. Sí. Ya, entonces son las condiciones. Pues lo mismo es acá. Tiene que haber condiciones para que la función tenga continuidad, solo a través de métodos algebraicos. ¿Cuáles son las condiciones, mi joven? La primerita, f de x sub 0 está definida. ¿Qué significa eso? Que cuando me den la función, al reemplazar, me dé un número. Eso significa que está definida. Pero si no me da un número, quiere decir que ya no está definida. Ya con eso, yo ya no analizo más. O sea, si ya no está Claro. definida, ¿para qué analizar la continuidad? Ya no tiene sentido. Seguimos. La segunda condición que te pone esta chica te dice, el límite cuando x tiende a un x sub 0, o sea, a un punto cualquiera, de f de x tiene que ser igual a l. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú calcules el límite, tiene que salirte un valor. Ese valor se llama L.
Y ese L tiene que existir. O sea, Ya, cuando tú saques el límite, tiene que existir el límite. Si digamos que pongo el límite, pero si no existe, igual, no tiene sentido que yo siga analizando la continuidad. ¿Estamos? O sea, tiene que existir claro. el límite. Si no, no tiene sentido. Y como último punto, me voy a basar en la primera y en la segunda. Está en que el valor de L, o sea, el valor del límite que yo encuentre, tiene que ser exactamente igual al valor que primerito encontré cuando estaba definido. Si es que eso se cumple, estoy hablando que la función es continua. Si es que eso no se cumple, la función ya no es continua. O sea, el valor Ya, de la primera condición tiene que ser necesariamente igual al valor de la segunda condición. Y vamos a hacer un ejemplo para que me entiendas. ya. Vamos, pues con esas tres condiciones tu chica te acepta. Si no, nada. Y no, no, Eso. ¿Tus preguntas hasta ahí? no. Ya. Repito, si no se cumplen estas condiciones, la función es discontinua. Tengo que entender eso. Si una función ya no cumple eso, ya, ¿para qué? Digo rapidito que es discontinua. Ujú. No hace falta analizar más. Entonces, existen dos tipos de continuidad que nosotros vamos a tener, si es que me llego a topar con discontinuidad. Una se llama la discontinuidad esencial. Se dice esencial porque es un salto tan grande que no lo puedo arreglar. O sea, matemáticamente ya no hay cómo arreglar. Pues me toca decir que ya no se puede redefinir. Pues ya no puedo hacer más. Eso se llama la discontinuidad esencial. Otra discontinuidad Ya. es la famosa discontinuidad removible. ¿Cuándo se llama removible? Removible quiere decir que cuando en un punto yo a través de la matemática lo puedo cambiar para que sea continuo. Y con eso ya la función empieza a ser continua. ¿Estamos? Ah, ya. Sí. Esto es más o menos como que te digo, va a ser esencial cuando dice, verás, sí, me gustaría ser tu novio y todo, pero mi mami no me deja tener novio. Así es. Chut. Pues ya no puedes hacer nada, ya ahí queda ya. ¿Sí Y ahí viste? muere. Ya ahí muere, ya no intentas nada. Pero en cambio la discontinuidad removible es cuando tú en cambio si tienes oportunidad. Dice, sí puedes ser mi novio, pero tienes que pedirle permiso a mi mami. Entonces ahí sí vos tienes que coger y pedirle permiso, ¿no es cierto? Claro. Y ahí con eso ya estás hecho. Así es igualito en matemáticas. Igualito. ¿Sí me hago entender o no? Sí, sí, está Ya, bastante la idea es claro. que me entiendas, ¿no? Te pongo chistoso para que me entiendas. Si no, no me saben entender. Listo, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer aplicaciones de esto para que se entienda cómo mismo es la situación. Vamos ahora sí a ejercitar. Primero, me dice, analizar la continuidad en x es igual a menos 2. Es un punto. Este x es igual a menos 2 es el famoso x sub 0. Ya, es el X sub 0. Me dice, pero de la siguiente función que está definida por lo siguiente. Mira, ¿te das cuenta? Es una función un poquito, ¿qué te digo? No tan conocida para nosotros. Esto se llama función, a, a función a trozos o función por partes se conoce. Quiere decir que la función tiene algunos intervalos. ¿Ve? Mira, ve, me dice que f de x es igual a esto. ¿Ve? Primerito es un x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Ese es un dato que me da. Me dice que la función es igual a eso si el valor de x es diferente de menos 2. Es lo que me está diciendo. Mira, entonces esa es una primera parte. Pero la segunda parte me dice que f de x es igual a 0, ¿ya? Si x es igual a menos 2. O sea, me está poniendo esas dos partes para que yo les analice. Esto es ahí donde tengo que analizar la continuidad. ¿Qué es analizar la continuidad? Es determinar si la función es continua o discontinua, no es nada del otro mundo. Entonces, por ejemplo, en la primera Ya. parte tengo una función racional, pero me dice aquí que x tiene que ser diferente que menos 2. O sea, puede ser cualquier número, pero menos ese Menos, número de menos 2. menos. O sea, me tiene que decir, o se va bien por la derecha o se va bien por la izquierda. Es lo que me está tratando de decir. Nada más. Ya. Segundo, me dice que va a ser igual a 0 si el valor de x es igual a menos 2.
Entonces, ¿cómo Sí, hago yo? Tengo que hacer los puntos que yo te expliqué. ¿Cuál era el primer punto? Que f de x sub 0 exista, ¿no es cierto? existe. Ya. Ajá. Entonces, yo tengo que analizar en x sub 0 que valga menos 2. Vamos a analizar el primer punto. Tengo que analizar que f de x sub 0 esté definido. Primerito eso. ¿Cómo sé que está definido? Aquí, en mis datos. Aquí es donde lo analizo. ¿En cuál de estas dos condiciones me dice que x es igual a menos 2? En la La de abajo. eso, en la de abajo. Me dice que si x es igual a menos 2, la función va a ser igual a ¿qué? Cero. A cero. Claro. Eso va a ser igual a cero. Entonces me está diciendo Ujú. que el f de x, ¿cuánto me va a valer? Cero. Se me está dando un valor. Cero. Puede ser cero, puede ser 1, 5, 4, cualquier número puede estar ahí. Lo que me está dando a Ya. entender es que aquí sí está definida. Entonces, ¿qué digo? Nos pide que analicemos que x es igual a menos 2, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, Ujú. el f de menos 2, o sea, en vez de x, le pongo f de menos 2, o el f Menos dos. de x sub 0. Pues, por lo tanto, cuando f, la variable vale menos 2, ¿me da cuánto? Cero. ¿Existe o no existe? Claro, porque aquí en la, Claro que en la, existe. en la función sí me da, ¿ve? Entonces, cuenta, mira. Si x me vale menos 2, dice que me vale cero. Aquí estoy poniendo. Es decir, que Ujú. f de menos 2 existe. ¿Sí? Existe porque me está dando ya un valor, ¿ve? Que es de cero. Entonces, Claro. Cero. hasta aquí la primera condición me sirve. Está completo. Sí. Pues vamos a ver la segunda, vamos a ver si me acepta o no. Vamos a la segunda condición que nos pide, a ver si le damos chance o no. La segunda me dice que el límite de la función tiene que ser igual a un valor L y que eso tiene que existir. Entonces lo que me está pidiendo es que calcule el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. ¿Estamos? ¿Cuál función le voy a hacer? Sí. Va a ser esta, la primerita, la primera parte. ¿Por qué? Acuérdate que cuando dice que x tiende a x sub 0, lo que está diciendo es que el valor de x tiene que aproximarse a ese valor. No que sea igual, sino que se aproxime. Eso significa esa flechita. Entonces lo que voy a hacer es calcular el límite. Mira, esto. Entonces yo voy a decir que L, sí, el L que me está pidiendo va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. ¿No es cierto? Claro. Ya, ¿podrás calcular ese límite? Sí, ya lo calculo. Ya, calcúlale y dime cuánto te queda. Un minutico, no te demores mucho. Me salió cero. Perfecto. Vamos a ver si seguiste estos pasos. Te queda base, ¿no? L es igual, sacaba Ujú. de la diferencia de cuadrados, simplificabas y reemplazando me quedaría que L es igual a menos 2 y menos 2. ¿Sí o Menos no? dos. Ujú. ¿Cuánto es Sí. menos 2 y menos 2? Menos cuatro. Ah, menos cuatro. Me tiene que quedar menos 4. Entonces el valor de L, ¿cuánto me da? Menos 4. No me Menos da cuatro. 0. ¿Estamos? Sí, es que calculé mal acá. Sí. Eso. Pero, No, no hay problema, tranquilo. Así mismo nos confundimos nosotros. La idea es que lo tengas en cuenta, ¿no? Entonces, mira, me salió menos 4. Pero ese valor L existe, o sea, hasta ahí cumple. ¿Estamos? Porque el valor de ujú, L está existiendo, o sea, me está dando un valor. Entonces, hasta ahí, la segunda condición también me cumple. Hasta ahí es también continuo. cumple. Vamos a ver la tercera, a ver si es que es cierto o no. Entonces, con la tercera, tengo que ver si es que el valor de L que calculé ahorita es igual al valor de la función de la primera condición. ¿Es igual o no? No. No, no es cierto, porque la primera me salió cero y la segunda me salió menos 4. Si en ambas me salía Cero. cero, ahí sí tenía la Menos tercera cuatro. condición bien planteada. Entonces diría que como el Sí. f de menos 2 que vale cero es diferente a L que vale menos 4,
podemos concluir que no es continuo. ¿En qué? En x es igual Ya. a menos 2. Entonces, como no me cumplió Dos. la tercera condición, automáticamente digo que no es continuo. No es continuo. Ujú. En ese punto, porque me dice Vale. que analice la continuidad en ese punto. Es lo que me está diciendo. O sea, si hubiera salido cero en el límite, también ahí sí hubiera Es, sido. ahí sí, tú ahí ponías la condición que f de menos 2 es igual a L, por lo tanto concluyo que x es continuo. Bueno, que la función es continua, mejor dicho. Ujú. Y listo. Así de fácil y sencillo. ¿Te diste cuenta? Ujú, sí. Bastante Entonces, fácil. por ahí unas preguntas pueden ser, dada la siguiente función, bueno, se me ocurre, ¿no? Se sabe que el f de x sub 0 está definido y que el límite vale tanto. Concluye si es continuo o no. Entonces, a partir de eso, tú tienes que tener en tu cabecita las tres condiciones. Que esté definida, que el límite exista y que el valor de f como el de L tienen que ser iguales. Si es que se cumple eso, es continuo. Caso contrario, no. No, pues, ¿Estamos? ujú, sí, muy claro ese. Estamos claritos ya. Hazle una captura entonces. Ya. Listo. Continuamos. Nuevamente, tu mejor amigo irá aprendiendo. Mira ve cómo te Mm. sonríe. Está diciendo, quiero ver qué has aprendido. Listo. Entonces, vamos a las aplicaciones, ¿no? Mira, vamos a estudiar la continuidad de la siguiente función. Y vamos a ir haciendo conmigo. Voy a poner esta función. Ve, más grande. Este ejemplo yo le tomé de tu texto, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Ah, ya. Para que decir, es que me Bien. manda a mí los difíciles y él hace los fáciles. No, yo te estoy poniendo como, ya, verás. Si me pide que estudie la continuidad de la función, ahí me puedo dar cuenta que existen tres, ¿no es cierto? Tres partes. Sí, Uno que dice que es 3 sobre x. Y el otro es 2x más 1. Y el otro es x al cuadrado más 1. Mira, hay tres más uno. partes. Pero aquí igual me da intervalos. Me dice si es que x es menor a menos 3 medios. Y que si es que el otro, el valor de x está entre menos 3 medios y está en 0. Ahí está. Y el otro me dice cuando x es mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Ujú, sí, así es. Entonces lo que yo tengo que analizar aquí primerito está, y aquí mucho ojo, ¿no? Aquí está en ver si es que esa función tiene indeterminaciones. Porque de haber indeterminaciones va a haber siempre. Entonces, por ejemplo, si yo lo analizo la primera, dice 3 sobre x. ¿Sí o no? Sí, Entonces, si yo analizo 3 sobre x, aquí este 3 sobre x tiene eh, una pequeña notita. ¿Ve? El x aquí puede valer cualquier número y siempre va a estar definida, ¿no es cierto? Pero ¿qué sí. pasa si es que este x llega a valer cero? ¿Existe o no existe? Sí, puede que exista. Si yo divido 3 sobre cero, ¿cuánto me da? Ah, no, pues me da cero. No, coge la ¿Cuánto me calculadora da y 3 euros? vele cuánto te queda 3 sobre cero. 3 sobre cero. Ah, error. Ah, ¿viste? Sintax de error. Entonces aquí Ajá. tengo que tener en cuenta de que un primer punto que tengo que analizar aquí está en que x va a tener un valor de cero. Entonces tengo que analizar la continuidad ahí a ver qué es lo que está pasando con la función. ¿Viste? Sí. Ya. Y otro, sí, te das cuenta que dice de que x tiene que ser menor de 3 medios. O sea, aquí no le están tomando en cuenta el cero. Está dándome realmente Claro. dos puntos. ¿Ve? Un punto sería es este menos 3 medios, porque a partir de esto me está basando. Y luego de tener los menos 3 medios, también veo que incluye el cero. Entonces, Ya le incluye. entonces, como veo ahí, tendría dos puntos de analizar. Por eso justo tomé ese ejemplo de
del texto para que no te pierdas. Entonces, ¿qué es lo que necesito analizar? Que existen puntos de discontinuidad cuando x vale 0 y cuando x me vale menos 3 medios. Ahí están los puntos de Sí, discontinuidad. Entonces, en esos 3 puntos yo tengo que irle haciendo el análisis, tanto para 0 como para menos 3 medios. Me menos 3 toca. medios. Entonces, vamos a hacerle primerito para 0 y luego para menos 3 medios, porque eso me toca analizar. No hay de otra. Ujú. Entonces, mira lo que voy a hacer. Primerito, si x me vale 0. Si x me vale 0, voy a empezar a hacer las mismas 3 condiciones, pero en las partes que me convenga o esté ese valor de x me vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está el 0 incluido? Sí. En la primera parte estará el intervalo de 0 o no. ¿Qué dices tú? Porque me No, dice, no, no es cierto, porque dice que aquí x tiene que ser menor a menos 3 medios. O menor a sea menos que, 3 medios. o sea Sí. que ese 0 está por otro lado, pero no está incluido aquí. Por otro lado. En cambio, Ujú. en la segunda sí me está hablando del 0 o no. Sí, habla del 0 Eso, y en la tercera, también. eso. Entonces solo me voy a concentrar en la segunda y en la tercera, nada más. Ya. Entonces mira cómo me queda. Primerito, vamos a ver si f de x sub 0 está definido. El x sub 0 vendría a ser este 0 de aquí. Este x 0. es igual, ese es el f de x sub 0. Veamos si está definida. Pues para que esté definida, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Dónde el x vale 0? ¿Dónde el x vale 0? ¿En la segunda o en la tercera? En la, se- no, en la tercera. Eso, en la tercera, porque aquí dice ve, que x es mayor o igual que 0. Entonces ya me está incluyendo. Entonces voy a analizar en esta función en x al cuadrado más 1. Entonces, en vez de poner x al cuadrado más 1, voy a poner 0 elevado al cuadrado más 1. Es lo que tengo que hacer. Si pongo Ya. 0 al cuadrado más 1, ¿cuánto me da la función de f de 0? Me da Por 1, ejemplo, ¿no? eso. Entonces, mira, ve, el f de 0 me da 1. Entonces, ¿está definida o no? Claro, está definida. Eso está definido. Está definida. Entonces, la analicé en la tercera parte. Entonces, simplemente reemplacé, en vez de que sea x, le puse 0. 0 al cuadrado más 1 me da 1. Rapidito, eso no hay explicación. Segunda Ujú. condición, que el límite exista, ¿no es cierto? El límite de la Sí, función sí. tiene que existir, ¿cierto? Entonces, como es el límite, cuando x me vale 0, tengo que analizarle en dos partes, porque tengo en dos partes 0. El 1 me dice b, en la segunda parte me dice x es menor que 0, y en la tercera me dice que x es mayor o igual que 0. Entre otras palabras, me está diciendo que un primer valor se está yendo por la izquierda, porque dice que es menor a 0. Todo lo que es menor siempre se va hacia la izquierda. Y en la otra Izquierda. parte me dice x es mayor o igual que 0. Está diciendo que el valor de x se está yendo por la derecha. Entonces me toca hacer lo que se conoce como límites laterales. O sea, límites a cada lado. Tengo que hacer un límite que venga por la izquierda y un límite que venga por la derecha. Es lo que tengo que hacer. Y ver si es que esos valores son iguales. Nada más. Si esos valores son iguales y me da un valor, ¿cómo se llama? Un valor numérico cualquiera, existe. Caso contrario, ya deja de existir. Y dejaría que la discontinuidad se pierda. Claro. Pues mira lo que voy a hacer. Mira, cuando yo hablo de límites laterales a la izquierda, es el mismo límite cuando x tiende a 0. ¿Te das cuenta que encima del 0 está un menos? Menos. ¿Sí o no? Eso Ujú. significa por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por la izquierda. Siempre que tengas intervalos me toca hacer así, por la izquierda. Entonces mira, ve. Entonces pongo por la izquierda. ¿Dónde está el 0 por la izquierda? El 0 por la izquierda está en la segunda o en la tercera parte. El 0 por izquierda está en la segunda. Eso, en la segunda. Entonces voy a analizar el límite cuando x tiende a 0
de 2x más 1, porque está en la segunda parte. Y Segunda además, parte. bueno, ahí cerrar el límite, pero por la derecha. Entonces digo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cuándo se va a la derecha? ¿En la segunda o en la tercera? En la tercera. Eso, en la tercera ya no voy a utilizar la misma, sino otro. X al cuadrado más 1. Ujú. ¿Te diste cuenta? Sí. Ya, entonces quiero que calcules el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Ese más y ese menos no le pares bola. Solo reemplázale por 0 nomás. Y me dices cuánto te queda en el primero y en el segundo. Ya. Ya, calcúlale nomás. No te demoras ni 20 segundos. Me salen ¿No te quedó? Listo. uno. Muy bien. Vamos a ver si es que es cierto. Reemplazando, ¿no es cierto? En ambos lados. En ambos me sale Ujú. que L es igual a 1 y que el otro L también me da 1, ¿no es cierto? Bueno, sí. Si es que me coinciden esos dos límites, como son límites laterales, el límite existe. Supongamos Mm, que en uno me salía 1 y en el otro me salía 0, por ejemplo. Al ser diferentes, enseguida se afirma que el límite deja de existir. Entonces ya no hace falta seguir estudiando más. Ahí queda como quien dice. claro. Entonces, como me salieron el mismo valor, Ujú. concluyo que el valor de L me vale 1, porque en ambos me salió lo mismo. Uno. Entonces, ¿qué quiere Uno. decir? Que el límite sí está definido y que sí existe. Entonces, hasta aquí, la función sí es continua. Continúa. Es continua, pero en x es igual a 0, ¿no? Ujú. Ya, ahora vamos a ver si es que el valor de L es igual a f de x sub 0, que es la tercera condición. O sea, lo que me salió Claro. primerito tiene que salirme igual en lo de abajo. ¿Me salió o no me salió? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque el f de 0 me dio Claro, sí, sí. 1 y el L también Claro, me y dio el 1. uno. Sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando me salen las tres condiciones? Concluyo. Como f de 0 es igual a L, podemos concluir que es continua, o sea que la función es continua cuando x me vale 0. Ujú. ¿Te diste cuenta? Es Claro, cuando yo lo sí me analizo sale. con intervalos. Ya analicé cuando x es igual a 0. ¿Qué me falta analizar? Cuando x me vale Con menos X 3 medios. unos 3 meses. Ahora voy a hacer lo mismo, pero cuando me vale menos 3 medios. Así me tendría que tomar la primera y la segunda parte. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando x es igual a menos 3 medios? Mira lo que va a pasar. Primerito, la primera condición. Veamos si f de x sub 0 está definida. ¿Cuánto valdría f de x sub 0 si x es igual a menos 3 medios? ¿En cuál de las partes estará el f de x cuando vale 3 medios? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la segunda. Perfecto. Porque mira, en la segunda me dice que x está entre menos 3 medios y 0. Entonces por aquí está el Cero. menos 3 medios, porque dice que es menor o igual. ¿Te diste cuenta? Claro. Entonces aquí dice cuando x es igual a menos 3 medios. Entonces voy a analizar la función en la segunda parte, en 2x más 1. ¿Qué es lo que me toca hacer? Reemplazar, ¿sí o no? Y Claro. decir el f de menos 3 medios, ¿cierto? Al reemplazar aquí, ¿cuánto me daría? Menos 2, ¿no es cierto? Menos dos. Sí. Sí, porque mira, reemplazando. El 2 toca multiplicarle por menos 3 medios. Menos Se 3 meses. multiplica el 2 con el 2 y me quedaría menos 3, ¿no es cierto? Y Menos menos 3, 3 claro. más Menos uno. 1 me quedaría menos 2. Menos dos. Entonces, mira, ve, el f de x sub 0 está definido. ¿Te diste cuenta? Definido. Sí. Me salió el valor de menos 2, sino que es una fracción, es lo de menos. Vamos con la segunda condición. La segunda condición está encontrando límite. Entonces, tengo que ver que el límite cuando x tiende a x sub 0 exista. Eso vamos a ver si es que existe o no existe. De igual manera, me toca hacer por izquierda y por derecha. Pero cuando x me vale menos 3 medios. Entonces, cuando es por izquierda, ¿qué parte estará? ¿La primera o la segunda?
cuando el X tiene que estar por la izquierda? La primera. Eso, porque la primera dice que el X es menor a menos 3 medios. Dice, analice por la Ujú. izquierda, me está diciendo. Mm, Ya. claro, Y el que es por la derecha sería la segunda, ¿no? Es 2X la más 1. segunda. Viste que aquí Ujú. solito va hablando la situación. Solo tenemos que ir conversando nomás. Mira, Sí, entonces si yo lo analizo diría que el límite cuando X tiende a 3 medios, bueno, menos 3 medios por la izquierda es de 3 sobre X. Y el límite cuando X tiende a 3 medios por la derecha, menos 3 medios, perdón, por la derecha, es igual a 2X más 1, lo que tú me acabaste de decir. Entonces quiero que calcules ese límite. Vamos a ver, estos listo. dos límites le vas a calcular y si es que te salen iguales, existe límite. Pero si no te Si no, salen iguales, ya no existe límite. Entonces calcúlale, por ya, favor. Solo tienes que reemplazar nomás. claro. Nada más del otro mundo. Así como hemos aprendido. Por eso tiene la introducción. ¿Ve? Ujú. La mayoría dice ya resuelva, pero ni siquiera te enseña lo que yo te di. Entonces es lo que a veces les hace confundir. Entonces, tenemos que estar atentos. Le calculas y me dices cuánto te queda. Tienen que salir los mismos valores. Si no me sale lo mismo, de mi modo. Ahí queda. Sí, eso sí me sale lo mismo. Te queda en el primer L. -2, me salen las dos. Perfecto. Vamos a ver. Mira, así te quedaba, ¿no? Reemplazando. Ajá, claro. Simplificando y todo, te quedaba menos 2. Conclusión, L Menos me dos. vale menos 2. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, vamos para la tercera condición. Como f de menos 3 medios es igual a L, me salió arriba menos 2 y abajo también menos 2. Podemos concluir que es continua en donde en X es igual a menos 3 medios. 3 veces. ¿Sí viste? Entonces, ¿qué es lo Ajá, que estudiamos ahorita? Estudiamos la continuidad en dos puntos. Si no hubiera salido el mismo valor, solo hubiera dicho que es continua en X es igual a 0, pero es discontinua en X es igual a menos 3 medios. Y se acabó. claro. Entonces, Ajá, lo único que tenemos que analizar, no tenemos que analizar nada más. Y es lo que me estaba pidiendo que hagamos. Nada más. sí, ¿Estamos? sí, sí ves. Ya. ¿Preguntas? No, sí estoy entendiendo. ¿Respuestas? ¿Se está entendiendo todo bien, joven? Sí, todo está muy bien. Chévere. Más que tu pelada le entiendes, ¿no? Sí, es no lo entiendo ahí. No, ella no le entiende, ni ella mismo se entiende. Ya. Haz una captura, por favor. Ya le hago. Ya. Chévere. Vamos a continuar. ¿Qué otro ejercicio me interesa que hagas? Es el siguiente. Me parecen muy interesantes, pero no son muy complicados. Me dice, hallar el valor de A para que la función sea continua. Me va a pedir que haya un valor de A para que la función sea continua. Mira cómo me va a plantear el ejercicio. Parecido al anterior, pero es diferente la, el análisis, ¿no? Me pone una función. Entonces me dice que yo calcule el valor de A para que la función sea continua. ¿Sí o no? Ujú. Ya. Si yo tengo ejercicios de este tipo, de hallar el valor de A para que la función sea continua, lo que tengo que hacer es yo simplemente acordarme de la definición o de las condiciones. Que f de x Claro, exista, que el límite exista y que el f de y que x las con el dos L sea lo mismo. sean iguales. Ajá, Lo mismo que en esto. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es simplemente decir que el límite, escúchame bien, que el límite de mi función sea igual al valor de A.
Entre otras palabras, si obtengo ejercicios de este tipo, al tener el mismo límite, estoy diciendo que son iguales. Conclusión. Primero observamos que la discontinuidad se encuentra en x es igual a 2. ¿Por qué? Ve? Porque aquí me dice que la analice en qué punto. En 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 2. Si yo le Sí. reemplazara, ve, si yo le reemplazara este 2 en la primera parte de aquí, me quedaría 2 al cuadrado 4 menos 4 es 0. Y abajo 0. sería 2 menos 2, 0. Entonces me va a quedar 0 sobre 0. Claro. Entonces ahí me estoy dando cuenta que hay una discontinuidad, ¿ve? ¿Te diste cuenta? Entonces, Ujú. es lo que primerito tengo que analizar siempre que tenga este tipo de funciones con denominadores. Ver si es que hay discontinuidad. Y ahí es donde lo analizo. Y realmente el ejercicio mismo me pone en x2 y x diferente de 2. Me está diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo hago? Planteo de la siguiente manera. Este valor de a que me está pidiendo calcular es igual al límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado menos 4 sobre 2. O sea, simplemente ese valor de a va a ser igual al límite cuando este x se aproxime por izquierda o por derecha al valor de 2. Derecha. ¿Estamos? O sea, solo Ujú. voy a Sí. sacar, en otras palabras, solo saco el límite en la función que es discontinua, nada más. Ya. Entonces, cuando yo hago eso, lo que te expliqué adelante, primero reemplazo, ¿no es cierto? Al reemplazar, ¿qué me quedó? 0 sobre 0. 0, 0, 0. Entonces uno diría, ay, chuta, ¿y ahora cómo hago? ¿No es cierto? Porque me salió 0 Claro. sobre 0. Si me salió 0 sobre 0, ¿qué me toca hacer? Levantar la indeterminación, Levantar el- ¿ya? Ujú. Entonces, levántale ahorita. Pones A es Ya. igual y le levantas la indeterminación. Ya sabes cómo hacer eso ya. Eso para ti es Sí. tiros. Y me dices cuánto te queda. Me sale 4. 4. Vamos a ver. Ujú. Cuando yo levanto la indeterminación me debe quedar así, ¿no es cierto? Exacto. Sí me sale. Listo. Elimino el x menos 2. Y ahora sí reemplazo. 2 más 2, 4. Muy bien. 4. ¿Viste? Sí. Ya, entonces el valor de A es igual a 4. Simplemente, repito, analizo dónde está indeterminado y en ese punto calculo el límite de la función que tenga. Nada más. Ya. ¿Sí me comprendiste? Sí. Ya, mijo. Haz una captura de pantalla porque eso es sencillo. Listo. Listo, campeón. Vamos. Siguiente. Otro ejercicio. Me dice, a partir de la siguiente función, calcular. Pilas, ¿no? A partir de la siguiente función, calcular. Primero, la función va a ser f de x es igual a 1 menos x cubo sobre x al cuadrado menos 4. Una función Menos 4. racional. Función Sí. racional. Eso después con el GeoGebra lo vamos a ir comprobando, ¿no? Entonces, mira, tengo la Ya. función, pero me pide calcular esto. Primero, que calcule el dominio. Literal B, que estudie su continuidad, que eso tú ya sabes. Y literal C, que calcule las asíntotas verticales. Ya. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú. Ya. Son 3 puntos que tengo que analizar ahí. Espérame un ratito, voy a abrir una pizarra virtual para que lo tengamos en cuenta. ¿No te he escrito tu pelada? Sí, pero no les, no lo he escrito yo. Ah, bueno. Estarás pendiente, vaya a estar por ahí portándose mal. No, Claro. O al contrario, tú te estés portando mal. no, ya no me importa más. Bueno, no hay problema. Ya, listo. Con esta pantallita sí. Ya, ya vas a ver por qué te
pedir un ratito que lo veas. ¿Dónde está? Listo, voy a hacer nuevamente la captura. Ahí estábamos, ¿no? ¿Sí ves? Sí, ahí mismo está. Ya, ahí estábamos, ¿cierto? Ya. Primerito, ¿qué es lo que vamos nosotros a entender? Es esto del dominio. ¿Te acuerdas que cuando Ujú. nosotros habíamos alguna vez, creo que en un curso anterior te había explicado lo que es el dominio y el rango de una función? ¿Te acuerdas o no? Más o menos, no me acuerdo bien. Ya, ¿qué te acuerdas de lo que es un dominio? El dominio era la cantidad, la percepción que tenía un número de llegar a su destinatario. Ya, ¿y el rango? Y el rango sí que no me acuerdo. O el No me recorrido acuerdo. también se... Uf, no me acuerdo, no me acuerdo. Esa parte. Ya, El rango no verás. me acuerdo. Voy a hacerte de acuerdo. Si ves lo que te estoy escribiendo o no, Sí. ya verás. Este dominio de una función es muy importante que nosotros lo veamos. Verás, el dominio de la función es de donde arranca o parte una gráfica. ¿A qué te quiero tratar de llevar a entender? ¿Ya? Por ejemplo, digamos que, a ver, grafiquémosla así para que nos haga más chévere. Supongamos que tú quieres hacer un trayecto, ¿sí? Aquí estás Ujú. tú, sí, aquí está José. ¿Cómo se llama tu novia? Camila. Camila será. Ujú. Entonces aquí está Camila. Me saludas a la Camila. Entonces verás, tú quieres irte, bueno, José quiere llegar a Camila, ¿no es cierto? Entonces José lo Sí, que va a hacer es tener un determinado número de pasos, ¿no es cierto? Hasta llegar a Camila. Entonces él más o menos va a irse así, ¿ve? Viene así, se va a la tienda, le ve a su mejor amigo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? claro. Recorre, se Ujú. va a la peluquería, por ahí se encuentra otro pana, se va a comer una salchipapa, se va al parque, pues se acuerda que ya está tarde y al fin y al cabo llega hasta donde está Camila. ¿Listo? Lo que hiciste tú es una función, ¿sí o no? Ese es todo este trayecto de acá, ¿sí o no? Sí. Ya. Y el dominio, mi hijo, el dominio, ponme atención acá. El dominio, realmente lo que tú querías hacer al principio, ¿qué era? Venir de aquí, siguiendo toda Directo. esta línea directamente y llegar hasta acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o no? O sea, realmente, si yo le veo como forma matemática, esto de aquí es el conjunto X, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, el dominio son todos estos puntos que tú has caminado que han permitido que tú obtengas de todo este marco de acá. ¿Sí? Esto es lo que tú hiciste, fue a partir del dominio. Entonces, realmente, ¿qué es el dominio? Para no marearte mucho. El dominio son los valores que toma la variable independiente y, perdón, independiente x. ¿Tomamos? Es el Ya. dominio. O sea, a partir de mi dominio, yo sé por dónde dirigirme. O sea, ¿a qué me refiero? Ujú. Tú querías llegar a casa de Camila, sabes cuál era tu destino, ¿no es cierto? Pero como te fuiste por Sí. algunos lados, ¿cierto? Hiciste algunos trayectos, pero al fin y al cabo, tu objetivo ¿qué era? Llegar a donde está Camila. Ya. Entonces, ese es el dominio, o sea, son todos los valores que va a tomar esta letra X para que existan todos estos gráficos negritos que tienes acá. ¿Vamos? Sí. Ya, ese es el famoso dominio. O sea, si yo digo, por ejemplo, digamos que tengo una función así de, voy a graficar otra. Perdón por graficarte así, pero no. Digamos que tengo una función así de, mira,
una como U. Esta U, si yo me pongo a pensar, está viniendo desde menos X, ¿no es cierto? Sigue, 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 sigue. Y al fin y al cabo va a llegar hacia más X, o sea, hacia 2X positivos, ¿sí o no? De todos esos X, aquí van a existir un montón de números, ¿sí o no? Que van a estar en cada trayecto, ¿sí o no? Ujú. Esos puntos de ahí son el conjunto del dominio. O sea, si yo le analizara esta función, diría que el dominio de esta función son los reales o todos los números reales. Toditos los números que están acá, desde menos infinito, desde menos infinito y llega hacia más infinito. ¿Pero en qué? En X. O sea, solo analizo en X, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ponerte otro, para que lo tengas en cuenta. Digamos que tengo algo así. Por ahí. Digamos que vengo aquí con una función discontinua, verás. Solo para que te pongas de atención. Vengo así, ¿ve? Vengo aquí. Línea curva, llego hasta acá. Aquí está 0. Aquí está 1. Y aquí está 2. De 2 vengo y hago esto, ¿ve? Para arriba. Mira. Esta es una función discontinua, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, si yo me pongo a pensar, aquí el dominio de la función, aquí el dominio de la función, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo desde menos infinito, ¿no es cierto? Y termina en dónde? En cero, ¿no Más es cierto? infinito. En cero, sí, ¿Sí perdón. o no? Termina en Y cero. después hay Luego otra. hago un salto o hago una unión para comenzar en dónde? En 2. En dos, perdón. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Se va hacia el más infinito. Eso. Entonces aquí tendría que decir, ¿sí?, que viene desde menos infinito, perdón por escribir así, hasta 0, ¿no es cierto? Eso se pone así, entre paréntesis. Para ponerte más bonito. El infinito se suele poner así, de más bonito. Menos, ¿dónde también estarán los infinitos? Aquí está. Este vamos a ponerle como infinito ya. Desde menos infinito hasta 0, ¿no es cierto? Sí. Son cerrados. Bueno, este es abierto. Y menos infinito porque no sé desde dónde está comenzando, ¿no es cierto? Claro. Mira, termina en 0. Eso le uno desde el número 2 y termina en más infinito. Le uno Más infinito. desde el 2 hasta el más infinito. ¿Qué es? Ya, ahí está. Y le cierro en paréntesis. Mira, ¿te diste cuenta? Te voy a borrar. Sí. Ya. Entonces yo me pongo a pensar, ve. El dominio básicamente es analizar cómo está viniendo la función. O sea, qué valores está tomando X para que esta función roja o esta raya de aquí, esta feita, exista. Es lo que es el dominio, nada más. No sé si ahora sí me hice entender o no. Sí, ahora sí. Ya, entonces, como concepto matemático, el dominio de la función son los valores que toma la variable independiente X. O sea, aquí puedo tomar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y llego a 0. Llego a 0, hago un salto y le uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia el infinito. ¿Viste? Así es como se analiza el dominio. Entonces,
Ahí trata de hacer una captura de pantalla eso. Ya. Ya, entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces lo que yo voy a hacer es esto en esta función. Ver qué valores va a tomar X, ¿sí? ¿Qué valores toma X para que esta función exista? ¿Cómo analizo yo el intervalo de X cuando tengo una función racional? Simplemente lo que nosotros hacemos es lo siguiente, hacer un análisis del denominador, porque en el denominador va a existir un punto que me va a hacer una indeterminación, y eso es lo que yo no quiero, que existan indeterminaciones. Eso no quiero yo. Entonces, si el denominador es x al cuadrado menos 4, ¿cuánto crees tú que tendría que valer x para que se me haga 0 al restarse 4? ¿Qué número 2. podría? Eso. 2, ¿no es cierto? Porque 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4 es 0. ¿Qué otro número Sí. podría ser? Chut. Para que salga 0. Ya no habría ninguno más, creo yo. Para que salga 0. Otro número podría ser el menos 2, porque menos 2 al cuadrado me da 4. También me da Ah, 4. claro, al menos. O sea, Sí, está sí, sí, entre sí. 2 y menos 2. Pero ¿cómo? O sea, yo eso lo sé porque ya manejo matemáticas. Pero si es que tú no sabes, mira cómo se tiene que hacer. Para el dominio analizamos el denominador. O sea, tengo que poner x al cuadrado menos 4. Tiene que ser necesariamente diferente de 0. Mira, ¿sí viste? Ya, O sea, sí. siempre analizo solo el denominador, nada más, cuando tengo ese tipo de funciones. Si es una función sin fracción, ay, de hecho que son los reales. Eso, métete en tu cabeza. Si solo cuando son con fracciones es este problema. El resto es igualito. Son siempre los números reales. Entonces te das cuenta que yo tengo aquí una ecuación, pero con Hay un... una ecuación. Esta es una ecuación, pero negada. ¿Estamos? Porque tengo el igual Ya, tachado. Es una ecuación negada, se conoce. Es igualito a la ecuación, sino que conservas el negado. Ese negado significa diferente. ya. Ajá, o no es igual también se dice. Entonces digo, x al cuadrado menos 4 no es igual a 0. ¿Qué es lo que hago? Resolver. ¿Cómo resuelvo eso? Factorando. X más 2, x menos 2 diferente de 0. Cuando ya factoro, aplico el teorema del factor 0. ¿Ya no? Entonces diría que x es diferente de menos 2 y que x tiene que ser diferente de 2. ¿Qué es lo que hice? Dije x más 2 diferente de 0. Le despejé. El 2 que estaba sumando le pasé a restar, entonces me quedaría menos 2. Y en el segundo, x menos 2 es diferente de 0. El 2 que restaba le pasé a sumar y me quedó 2. Conclusión. Ujú. Para que exista un dominio o para que la función exista, x tiene que ser diferente de menos 2 y x tiene que ser diferente de 2. De Cuando 2. cumple esas dos condiciones, la función existe. Por lo tanto, el dominio de la función es igual a x elementos de los reales. Significa que el x puede ser cualquier número real, cualquiera. Menos, mira que aquí pongo un menos. Este menos no significa de restar. Este menos significa excluir. Lo que te está diciendo es, puede ser cualquier Ya. número real, pero quite o omita el menos 2 y también omita el 2. Es lo que está tratando de decir. Por eso pongo B. El menos 2, 2. Es lo que está tratando de decir. O sea Ya. que coja cualquier número, o sea, cualquier número puede estar ahí, pero no puede estar ni el menos 2 ni tampoco el 2. Es lo que está tratando de decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí me entendiste cómo hacer o no? Ujú. Ya, chévere. O sea, hago igualito que una ecuación cuadrática, igualito. Lo único que cambia es que es diferente. O sea, este Claro. diferente es el del igual tachado, ¿no? El igual tachado se llama diferente, pero es igualito. Hago lo mismo. Despejo, aplico los axiomas y al fin y al cabo veo qué es lo que me está diciendo. X diferente de menos 2 y X diferente de 2. Lo que está diciendo es que implica que el dominio de la función
es cualquier número real, excepto el menos 2 y el 2. Es lo que está tratando de decir. No te está diciendo nada más. O sea que cuando tú hagas la gráfica, vas a poder ver. Por eso te estaba pidiendo el GeoGebra. Cuando tú hagas la gráfica, tienes que ver exactamente que en menos 2 y en 2, en el valor de X, no va a existir la gráfica. Ya te vas a dar cuenta. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Hasta ahí Sí. preguntas? No, ninguno está no entendiendo bastante. ¿Estamos correctos? Ya. Ujú. Como literal B, vamos a hacer el estudio de su continuidad. ¿Estamos? El estudio Sí. de su continuidad. Es lo que vimos delante. Vamos a ver. Para la continuidad, tú ya sabes que se tiene que aplicar los axiomas. Y eso lo vas a ir haciendo conmigo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir haciendo. Ya. Primerito, quiero que me digas si f de x sub 0 está definido. Entonces, Ya. lo que nosotros vamos a hacer es analizar a la función cuando x sea menos 2 y cuando x sea 2. Porque justo en esos puntos, por mi dominio, me puedo dar cuenta que ahí existe un salto o no. Entonces, ahí es donde yo tengo que analizar si es que es continua o no es continua. Entonces, lo que yo quiero que tú le hagas. ¿Te acuerdas del ejercicio que hicimos con continuidad? Con continuidad. Cuando yo te ponía con De que, intervalos y te puse 2 puntos y de esos 2 puntos te dije, hazle con x es igual a 0 y x es igual a menos 3 medios, me parece que es. sí. Algo así vamos a tener que aplicar aquí. Entonces, primero vamos a ver si f de x sub 0 está definido, ¿no es cierto? Si es que f de x sub Ujú. 0 está definida, ya le podría analizar. Vamos a ver. Ya. Debe hacerse en ambos puntos no definidos. Entonces, si yo hago el análisis en eso, ¿está definido o no? Si le reemplazo, cuando x me vale menos 2 en la función original, ¿se define o no se define? No, no está definido. Sí está definido. A ver, Vamos a cuando ver. sale menos 2. Ajá. Vamos a hacer el análisis, ¿ya? Voy a hacer T. Me haces Me sale 0. ajá. 0 me sale. 0 te salió Sí, arriba y con las abajo. manos. Y el de abajo, el de arriba, me salió 1 menos 2. La función era esta, ¿no? Te quedaba así, f de x es igual. Si ves lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, 1 menos x al cubo. Así era, ¿no? Abajo que era sí. x al 1, cuadrado. Así creo que era, ¿no? así estaba, así. 1 menos x cubo sobre x al cuadrado menos 4. Así era, ¿no es cierto? Ah, Según yo me sí, acuerdo. Si estoy mal, me aviso, deja ver. 1 menos x cubo y x al cuadrado menos 4. Listo. A ver, a ver. me sale 9 arriba y 0 abajo. Listo. Vamos a ver. Yo primerito voy a hacer el análisis, ¿no es cierto? Si x es igual a menos 2 primerito, porque es lo que me interesa. ¿Sí o no? Ujú, Ya. sí, Entonces, si x me vale menos 2, yo voy a decir esto. Ya. F de menos 2 es igual. Si ves lo que estoy escribiendo, ¿no? sí, Ya, es igual. Entonces me quedaría 1 menos, paréntesis, menos 2 le voy a elevar al cubo. Y ok, abajo le voy a poner entre paréntesis también, ¿no? Menos 2 elevado al cuadrado y menos 4. ¿Sí o no? sí, Entonces diría f de menos 2. ¿Por qué le hago con menos 2? Porque en el menos 2 era una
discontinuidad y también en el 2, ¿no es cierto? 2. Y entonces digo, f de menos 2 es igual. Me queda 1 menos 2 al cubo, ¿cuánto me quedaría? 8. No, me queda menos 8, mijo. Menos 8, Sería sí. menos y menos Menos 8. menos 8. Y si aplico la ley de signos, menos por menos, más, ¿no? Más. Entonces pongámosle Más. más 8 directamente. Y me quedaría 2 al cuadrado 4 menos 4, ¿sí o no? Ajá. Entonces pondría que f de menos 2 es igual a ¿cuánto? A 9 sobre A 0. 9 sobre 0. Ya, ¿y 9 sobre 0 qué es? 9 sobre 0 es 0. Es infinito, ¿no es cierto? O sea, está indeterminado. Indeterminado. Ajá. Sí, acuérdate que un número para 0 siempre va a ser indeterminado. Ya indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de decir? Como es indeterminado, o sea, como es indeterminado, coma significa que no está definido. Es lo que está tratando de decir. O sea, como es indeterminado Ya. significa que, y si es que no está definido, ¿qué digo? La primera condición ya no se cumple, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Entonces no. ¿qué diría? Como f de, pongámoslo así, como f de x, ¿no es cierto? F de x sub 0, ¿no es cierto? Ya, pero aquí Ujú. no me, pongámoslo así, rapidito. Entonces digo acá y digo, como f de x sub 0, ¿no es cierto? Sí. No está definido, ¿no es cierto? ¿Qué Ujú. concluyo? Concluyo que No es. No tiene una continuidad. eso, que f de x no es continuo. Ujú. ¿En qué punto? En x igual a menos 2. Así de Dos. fácil y sencillo. ¿Estamos? Ujú. Porque la primera Sí. condición no me cumplió. Entonces, como no me cumplió la primera condición, Claro. ¿ya para qué hago lo demás? Ni siquiera es. Ajá, es como Ajá. digo, si ella ni siquiera gusta de mí, ¿para qué le quiero enamorar? ¿Sí o no? Tendré que cambiar Claro. otro aspecto para tratar de ver. Mejor. Si no, nada. Entonces, ¿te diste cuenta? Sí. Ya. Este mismo análisis yo quiero que lo hagas, pero cuando x me vale 2, porque tengo que analizar en los dos puntos. Entonces, cuando x Claro. me vale 2, ¿será que me sale indeterminado o no? ¿Qué dices tú? Yo digo que tal vez sí salga Nada que tal indeterminado. vez, tienes que estar seguro. Reemplázale rapidito, pues, mijo, reemplázale. Sería 1 menos Eso estoy 8. haciendo. ¿Cuánto es 1 menos 8? 1 menos 8 menos 7. Menos 7. Y abajo me va a dar también 4 menos 4, ¿sí o no? Ujú. Eso. Entonces, en x es igual a 2 también me va a dar menos 7 sobre 0. ¿Y cuánto me da? Indeterminado, ¿no es cierto? Terminado. Sí. Entonces, cuando x me vale 2 y cuando x me vale menos 2 van a salir indeterminaciones. Entonces, por lo tanto, Sí. en esos dos puntos no hay continuidad, mijo. No hay continuidad. Voy a regresar a la presentación. Si le viste o no le viste la presentación. Ya está. ¿Sí viste? Ujú. Ya, entonces, regresando a la presentación, para la continuidad, ¿qué diría? Que la función no es continua, ni en 2 ni en menos 2, Ya, dos. ¿sí o no? Entonces, Claro. eso debe hacerse en ambos puntos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esta función no es continua, es una función discontinua. No, ¿Estamos? Eso tienes que escribir tú aparte para que no te pierdas. ¿Estamos? Bueno, con todo ya has ujú. de ver el video. Sí. Listo. Ya analicé la famosa continuidad. ¿Qué es lo que me falta hacer? Como último, Calcula las cintas.
calcular las asíntotas horizontales. Aquí escribamos de una vez porque si no, capaz que te me pierdes. Híjole, me perdí yo. Ya. Ahí. F de X es igual a menos 2. Vamos a exponer lo mismo de acá. Para que no te pierdas, igual es una captura, ¿no? Si X es igual a 2, ¿sí o no? Si X es igual a 2, me va a quedar así. Para que no te pierdas. Control C. Solo va a hacer un control C y un control V. Mira qué fácil. En vez de poner menos 2, le cambio a 2. Aquí se me cambia a 2. Ya. ¿No es cierto? Aquí también se me cambia a 2. Sí. Aquí también se me va a cambiar a 2. ¿Cierto? Aquí me queda 1 menos 8. El otro se me queda 4 menos 4. Conclusión, f de 2 es igual a menos 7, ¿no es cierto? Sobre 0, que me da indeterminado. Menos 7. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí es la misma nota. Aquí también es lo mismo. Pero aquí lo que cambia es esto. Que f de x no es continua en 2. ¿Estamos? Solo me faltaría concluir esto. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a menos 2 y x es igual a 2. Eso es todo. ¿Estamos? Es lo único que tengo que saber. Eso es una captura de pantalla para que no te confundas. Para que veas que hemos hecho el resultado también. ¿Sí me entendiste o no me entendiste? Sí. Ya. Sí, no entendí. Pero te das cuenta la importancia de saber las condiciones de continuidad. Es full importante. Y Claro. eso a veces, muchas veces, cuando no se está al tanto, se confunde nomás. Pues vamos a continuar. ¿Hasta ahí preguntas? No. Ya. Lo último que me falta hacer es calcular las asíntotas verticales. ¿Por qué se llaman asíntotas verticales? Las asíntotas son básicamente líneas que impiden que la línea, que impiden que la función siga el trayecto original. Más o menos es así. Tú estás queriendo estar continuamente con tu novio, salir al cine, poder irse al parque, qué sé yo, jugar algo, no sé. Llévala a hacer algo bonito, ¿no es cierto? Es algo continuo que hace. Pero resulta que ella ingresa a la universidad y pues conoce otro chico, que va a pasar, ¿no? No es que te desee el mal, pero ya con todo te advierto. Yo te preparo para la vida también. ¿Qué más quieres? Ya. Gracias. Sí, así soy a veces de malo. No, tranquilo, si se tiene que dar, se da. Si no, tranquilo, no pasa nada. Sí, no me Chicas, pasa es nada. lo que quiero. Gracias. Entonces, resulta que justo en esa parte ella conoció a un chico. Entonces, ese chico va a empezar a hacer actividades con ella y ya va a perder el ritmo contigo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ese muchacho de ahí, ese chico de ahí, que te hizo, como decimos nosotros, la malilla, el que te hizo la malilla, ese pana de ahí, ese de ahí, es una asíntota. O sea, es algo que bloquea para que ya no continúe con mi ritmo. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya, entonces, dicho en otras palabras, para hacerte más explicativo, voy a ponerte aquí. Si ves la pizarra, ¿no? Sí. Vamos a volver. Gracias. Si yo le veo una función, mira así, y otra así. Tu vida anterior era así, ¿ve? Fijaste. Hacemos con lápiz nomás. Tu vida anterior era así, ¿ve? Era así, ¿cierto? Y era así. ¿Ya? Como que querían hacerse un corazón. Estaban así con tu pelada de hacerse un corazón. Así era tu vida anterior.
Viene este Ya. muchacho, viene este muchacho, y va a hacer que tu relación con tu pelada sea así. Que viene así, le corta y viene por acá. Entre otras palabras, aquí va a estar este muchacho que te estorba. Aquí también te va a estorbar aquí. Se man más feo. Ujú. Ya, ahí. Estas líneas negras se conocen como asíntotas. ¿Estamos? Entonces Sí. sería asíntota 1 y la de acá asíntota 2. O sea que no solo es uno, sino dos muambras que te quieren hacer la malicia. Entonces, estos dos manes bloquean tu relación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué son Sí. verticales? Porque son así, verticales, son líneas verticales. Estas son las Verticales. famosas asíntotas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la continuidad es igualito. Aquí está B. El X sub 1 es mi primera discontinuidad. Y te va a ser mi X sub 2, que es mi segunda discontinuidad. Más claro, van a ser mis dos asíntotas. ¿Estamos? Sí. Así de crudo va a ser la nota. Entonces, fíjate qué importante está en que nosotros lo entendamos así. Entonces, así van a ver esas líneas que cuando yo grafico no se las ve, entonces me toca graficar. Entonces, esas líneas de ahí, a pesar que no se las ve, siempre van a estar ahí tratando de impedirme que yo siga mi continuidad. Y esas líneas de ahí son las que te está pidiendo que encuentres. Entonces, esas líneas de ahí, ¿cómo Ya. se las encuentro? Fíjate, ahí es parecido al primero. Entonces, vengo al primero, ¿cierto? Ya. ¿No se podrían asociar estas asíntotas con la discontinuidad que existe que vimos en el ejercicio, en la actividad anterior? Muy bien, a ¿O eso mismo son- vamos, a eso mismo vamos. Estás excelente, a ese mismo es justo lo que tú me dices es la clave. Eso lo analizo con la discontinuidad, lo que hicimos en el primer punto, en el dominio. Ujú. Entonces, cuando yo quiero calcular asíntotas verticales de una función racional, ya no pongo el denominador diferente de cero, sino y le pongo igual a cero. Mira, Igual a cero. ujú. Bueno, es lo que me salió del antes, ¿no? F de menos 2 infinito y F de 2 infinito, entonces por tanto está bien determinado. ¿Sí o no? No cumple, Sí. que es continuo. Ahora sí vamos con esto. Para el cálculo de asíntotas verticales, analizamos el denominador, pero ya no con diferente, sino con igual. Entonces me queda x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Lo mismo, pero ya no diferente, sino con igual. Hago exactamente el mismo proceso. Factoro x más 2, x menos 2 es igual a 0. Luego aplico el teorema del factor 0. Cada factor le igualo a 0. X más 2 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0. ¿Listo? Ujú. Pues cuando yo tengo eso, vengo acá y digo x ¿Ves si es no se igual. le ve la pantalla? Ah, no se ve. Se quedó en la, en lo que estábamos haciendo las asíntotas. Ah, no, no se ve lo que yo proyecté ahorita. No, No no se ve se ve. la presentación. No, Ya. Ahí se ve. y ahí sí. Ya. Entonces, para el cálculo de asíntotas estoy aquí en literal C. Pongo x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Lo contrario a lo que Ujú. puse primerito, ¿no? Sí, Factoro igual que las anteriores. Igualito de factor. Y luego que le factoro, cada factor lo igualo a 0. ¿Te diste cuenta? sí. Ya. Cuando ya lo igualo a 0, despejo. Entonces me quedaría así. Que x es igual a menos 2 y eso he puesto AB1, significa asíntota vertical 1. ¿Estamos? Ah, ya. Ya. Y el otro sería x es igual a 2, sería asíntota vertical 2. Ya. ¿Ya? Entonces con esos dos asíntotas, esas dos líneas, ¿qué quiere decir? Que hay una línea que va a estar
Cuando x me vale menos 2, va a estar una línea cortando. Y cuando x vale 2, también va a estar otra línea cortando. Línea entrecortada. Ah, ya, Ujú. ya, ya, ya. Sí, y el gráfico me va a quedar de la siguiente manera, Josécito. Mira, si tú pones en el GeoGebra la función, a ver, gráfica de la función, ¿tienes ahí el GeoGebra? Sí, ¿no? Sí. Ya, bueno, yo te voy a proyectar como quiero, no le hagas nada. Mira, te va a quedar así, ¿viste? Ya. Entonces, en la gráfica tú te puedes dar cuenta, ve, mira, el dominio es cualquier número, ve, o sea, viene desde menos de infinito, ¿no es cierto? Y va a llegar hasta mi primer enemigo, que es mi primer asíntota, hasta cuando x Sí. vale menos 2. Cuando x llega a menos 2, hay un salto, ve, ¿te das cuenta que hay un salto? Justo aquí hay un salto, Ujú. ve. Salta la función porque estaba yéndose esta función hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces Arriba. salta la función y ahora comienza desde abajo, ve. Mira, Claro. comienza desde abajo y vuelve a continuar, continúa, continúa y pues llega a 2, ve. Llega a 2 Sí. y en 2 otra asíntota, otro man que me quiere dañar la fiesta y otra vez ve, hay otra asíntota. Entonces igual me hace que me corte y así se va hacia arriba, ¿te diste cuenta? Le va. Y se va y llega. Entonces esta gráfica obviamente está hecha en GeoGebra, está bonita, más bonita que tu pelada. Entonces, esa Ujú. gráfica de ahí tiene que ser siempre comprobada en el GeoGebra, para que nosotros veamos que está bien o mal, ¿no es cierto? Entonces, Claro. cuando tú le graficas en el GeoGebra te va a dar igualito, sino que no te va a dar con estos puntitos de acá, estos entrecortados. Esos los añadí yo por explicación, porque es mi clase, pero en sí, la idea es la misma, ¿no? La gráfica, si tú Ya. le vas moviendo, 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 esa gráfica se va a seguir eh, Ajustando. Pegando yendo para, puede ser que comience desde abajo o hacia arriba, no sé cómo ve, pero va a continuar desde el 2, va a seguir más. Tendrías que irle moneando a ver dónde se va. Pero es lo que me está pidiendo que estudie ahorita. ¿Estamos? Es lo que me está Sí. pidiendo que estudie ahorita. Entonces, es lo que yo quiero que tú ahorita hagas. Entonces, verás, yo voy a coger y voy a mostrarte cómo hice mi gráfica. Entonces, vengo acá. Creo que tengo abierto el GeoGebra. Voy un ratito a cancelarle la compartir, que es esto no quiero. Ya. Haz una captura de pantalla primero, mijo. Ya, ahí dale. Ya sí. Ya, listo. Entonces voy a detener. Entonces voy a abrir un GeoGebra y te voy a explicar cómo se grafica para que tú también vayas y hagas, ¿no? En los deberes y que te des cuenta para qué se utiliza el celular o la computadora. No solo para tener mensajes con la Camila, sino es también para que nosotros hagamos más cosas. Entonces vengo acá y te voy a compartir.